Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Es un placer estar nuevamente con ustedes hoy sábado 16 de abril, que hemos pasado un lindo día con nuestro Señor Jesús, que hizo este día para nosotros. Y antes de empezar la lección de escuela sabática, cual se titula Levántate y anda, vamos a tener una palabra de oración para que nuestro Señor Jesucristo nos guíe en este estudio. Oremos. Señor, tú como eres en las alturas de los cielos, gracias por otro sábado más que tú nos has dado para estar alabándote y adorándote a ti, Señor. Que ahorita que vamos a estudiar tu santa palabra, que nos des entendimiento para poder captar todas las cosas que tú nos tratas de decir, Señor. Así también por los que no saben de ti, ayúdanos para poder hablarles y que un día puedan estar adorándote en tu santo templo también. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como mencionamos, la lección se titula Levántate y anda. Acá estamos alegres, acá con nuestro hermano Cativo. Muy buenas noches, hermano Cativo. Muy buenas noches, feliz sábado, que hayan pasado un feliz sábado en el día que el Señor dejó, para que cada uno de nosotros nos gocemos como familia, alabándole, que haya sido donde nos hemos sentido felices, gozosos, más cerca de Dios. Y ahora, después de haber pasado este hermoso sábado, comenzar una nueva semana, pero tomados de Cristo, fortalecidos por el Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Así es de que, hermanos, comencemos escudriñando lo que nos dice la lección y la palabra de Dios para la introducción de la lección número 4. Levántate y anda. ¿A quién se le puede decir levántate? A alguien que puede estar sentado, acostado. Pero aquí, ¿a quién le dijo el Señor levántate y anda? Bien, vemos ejemplos como a la hija de Jairo. ¿Se recuerdan a la hija de Jairo? La cual Jairo había ido, un hombre importante ahí en la ciudad, a pedirle al Señor que fuese porque su hija estaba agonizando. Y llega más tarde a decirle a él: ya se murió tu hija, ya no importunes al maestro. Pero el Señor le dijo: ten fe, solamente ten fe. A otro personaje que le dijo, Lázaro. A otro personaje, ¿qué había pasado con Lázaro? Lázaro había descansado ya, había muerto. Pero el Señor le dijo y lo llamó nuevamente a la vida. También el hijo de la viuda de Naín, el Señor lo levantó. Si nosotros vemos, esta es una muerte física, pero también hay muerte espiritual, al cual el Señor nos llama también a levantarnos. ¿Se recuerdan de Nicodemo? ¿Cómo estaba Nicodemo? Aunque era un líder en la iglesia, el Señor le dijo que necesitaba nacer de nuevo, porque como estaba en su vida espiritual,
no podría él heredar el reino de Dios. Entonces vemos que cuando nos dice levántate, ya vemos de muerte física y de muerte espiritual. También le puede decir a un paralítico, levántate. ¿Se recuerdan cuando Pedro va caminando y encuentra a un paralítico pidiendo limosna? Y el paralítico pues pidiendo su limosna, pero ¿qué le dijo Pedro? No tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo te digo, levántate y anda. Entonces vemos que también a los paralíticos se les puede decir, levántate y anda. Pero usted estará pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver también hoy? Porque estamos mirando acá que hay diferentes clases de muerte. Y la pregunta ahora es, ¿en cuál? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Vaya, usted estará diciendo, bueno, los muertos están en el cementerio. No necesariamente. Los muertos espirituales pueden estar en casa, con una familia, pero sin Cristo en el corazón. Así es de que el Señor nos llama a nosotros a levantarnos, a permitir que Cristo sea el que reine, que viva las 24 horas del día en nuestra mente. Y vemos aquí el versículo de memoria. A ver, hermano José, ¿qué dice el versículo de memoria? Dice el versículo, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para ti, José, ¿cuál crees tú que sería lo más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decirle a alguien, levántate y anda. Yo pienso que sería más fácil decir, levántate y anda. Para ti. Ajá. Pero vemos aquí que en el tiempo de... Recuerden que estábamos en el tiempo del Señor Jesús. Vámonos al cuadro allá. Muchos espías enviaban los sacerdotes para tomar al Señor Jesús en alguna palabrita que dijese que no estuviese de acuerdo a ellos, para acusarle y para matarle. Porque decimos, ¿quién es el único que tiene poder para perdonar pecados? Jesús, Dios. Dios. Pero cuando Jesús está diciendo, tus pecados te son perdonados, ¿atribución de quién está tomando él? De Dios. De Dios. Entonces está diciendo que él es quién. Dios. Que él es Dios. Pero ¿qué creen? ¿Qué es lo que dicen los sacerdotes que están allí al lado de él? Blasfema. Este hombre estaba blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. No lo dijeron así, lo pensaron. Pero Dios, que conoce nuestros pensamientos, y al Señor Jesús conociendo los pensamientos de ellos, por eso les dice lo que está en este versículo de memoria. Bien, ¿qué están pensando? ¿Están diciendo en su mente que yo soy un usurpador? ¿Que yo estoy tomando el lugar de Dios? ¿Que yo estoy blasfemando? Les hago una pregunta. Les dice el Señor Jesús, según ustedes, ¿qué es más fácil? Decirle a este infeliz que está tirado allí,
los pecados te son perdonados, o decirle a él, levántate y anda. ¿Qué creen que va a ser más fácil? Porque muchas veces nosotros nos podemos llenar la boca de muchas cosas que decimos, que hacemos y no hacemos. Y bueno, los sacerdotes no le respondieron, pero les dejó la pregunta dicha. Digan, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Fácil es decir, tus pecados te son perdonados. Eso es fácil. Pero decirle, levántate y anda, eso implica poder. Un poder para levantar al paralítico, al muerto. Y ese poder solamente lo tiene Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, porque ustedes están pensando que yo estoy blasfemando, estoy ocupando el lugar de Dios. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. En otras palabras les está diciendo, para que sepáis que yo vengo del cielo. Se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate y anda. Va a haber un día en el que vamos a tener más para explicar concerniente al paralítico. Pero ahora viene una pregunta. ¿Qué es lo que más temes en la vida? Para algunos, la pobreza. Para otros, que lo avergüencen delante de la gente. Pero lo que más teme la gente es morir. Y si no, miren, hasta los más ancianitos no quieren morir. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para morir. Dios nos creó para que tuviésemos vida. Entonces vemos que la muerte es lo que más teme el ser humano. Por eso es que hay tantos doctores hoy, hospitales y todo llenos diariamente. ¿Por qué? Porque no nos queremos morir. Andamos buscando el remedio para aliviarnos, para curarnos, para poder tener más vida. Por eso nos dice, para muchos la lista incluiría la muerte, ya sea propia o de un familiar. Y aunque la respuesta es comprensible, mira cuán centrada está la tierra. Esta idea de la que más tememos es la muerte. Como les dije, sin medio nos enfermamos, ¿qué andamos buscando? Ya sea una pastilla, una inyección, ir al doctor. ¿Por qué? Porque yo no me quiero morir, digo. No quiero. ¿Es eso lo que más tememos? La pérdida de la vida en la tierra, aunque no dura mucho. ¿Por qué? Esa pregunta, mire, esa pregunta que está ahí, que nos dice, ¿qué cosas no hacemos nosotros con el fin de tener salud física? Hacemos lo imposible. Pero el ser humano no solamente tiene una vida física. Dios no creó solamente al hombre con vida física, sino que también lo creó con una vida espiritual, la cual tiene que cuidar, tiene que alimentar, porque la salud física con los años
se va desgastando. Y el ser humano termina por morir. Pero en la vida espiritual es al revés. Si nosotros nos alimentamos de la vida espiritual, escudriñando la palabra, la oración, compartiendo con otros, la vida en vez de irse gastando, la vida espiritual en vez de irse gastando, se va fortaleciendo. Aunque este cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, se va desgastando, lo espiritual, ¿cómo está? Está fuerte. Entonces, cuando el Señor dice, levántate, levántate y anda, le dice al paralítico. ¿Quién es ese paralítico? Hoy. ¿Cuál es la parálisis que te tiene a ti, que no te levantas a hacer la voluntad del Señor? ¿Qué cosa es lo que está impidiendo que tu cuerpo, tu mente, tu ser esté enteramente entregado a Dios? Así es de que vemos aquí, dice aquí en la lección, si Dios hiciese una lista de lo que Él más teme, figuraría la pérdida de la vida eterna de nuestra familia o la nuestra. Porque el Señor no nos creó con el fin de que muramos. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviese eternamente en obediencia a Dios. Pero la desobediencia hizo que el ser humano cayera de la gracia, cayera del lugar donde Dios lo había puesto, y por consiguiente vino la muerte. Pero el Señor por eso vino a la tierra, para rescatarnos, para levantarme, para que ande en sus principios, que ande poniendo en alto el nombre de Jesucristo. Más adelante nos dice, Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte. Él se ocupa de eso. Él nos dice que si yo muero, no te preocupes. Si mueres en Cristo, no te preocupes. Solamente estás durmiendo. Porque a la final trompeta, ¿qué nos dice para los muertos? En Tesalonicenses, ¿qué nos dice? Los muertos en Cristo escucharán la voz del Señor a la final trompeta. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces, Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte. Pero se interesa también en nuestras enfermedades espirituales y la muerte eterna. Esa muerte espiritual, Él también se preocupa. No quiere ver a ninguno de nosotros débiles espirituales, donde el enemigo hace lo que quiere en nuestras vidas y nos mantiene paralíticos o muertos. Por eso, mire lo que nos dice en el libro de Efesios, capítulo, vamos a ver, está 5, Efesios capítulo 5. Bueno, versículo 14. Efesios 5:14, fíjese lo que nos dice.
A ver si lo tiene hermano José, para que nos lo pueda leer, la voz de un joven, que nos diga qué es lo que nos está diciendo el Señor, porque estas lecciones son para aplicarlas a nosotros hoy. Está bien la historia, pero esa historia, como dice la palabra de Dios, que las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué dice ahí Efesios? Efesios 5:14. 5:14. Dice, por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bien. ¿A quién le está diciendo eso? A ti y a mí, querido hermano y hermano. Él nos dice, despiértate. Tú que duermes, el que está el dormido, ¿cómo está? Acostado. Levántate de los muertos también. Tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así es de que, hermanos, esta lección es para que cada uno de nosotros nos veamos cómo estamos. Y el único que tiene el poder para sanar, así como sanó al paralítico, levantó al muerto, así también Él hoy tiene el mismo poder para poder levantar al paralítico, levantar a aquel que está muerto espiritual. Hay esperanza todavía para ti y para mí. Si no hemos hecho lo que a Dios le agrada, el Señor nos dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero vayamos a Él, como nos dice en Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren tan rojos o tan negros, yo los volveré como blanca lana. Pero tenemos que venir a Él. Levántate. Él nos está llamando a la acción. Anda. Es un mandato de Dios para la acción. Aunque Jesús dice, sanó a muchas personas y resucitó a algunas otras, eso fue solo temporario. Porque así como Lázaro fue resucitado de nuevo, tenía que morir, tuvo que morir. El hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo, lo mismo. Ellos, aunque Dios les devolvió la vida física, tuvieron más adelante que morir. Por eso dice, todas ellas murieron una muerte física, con excepción de los santos que Jesús resucitó en su propia resurrección. Hubo otra resurrección que habla aquí, que fue la resurrección que después que el Señor Jesús fue resucitado, también ellos fueron levantados y fueron los que anduvieron en la ciudad diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, no había sido robado por los discípulos, sino que había resucitado y que Él los había resucitado también a ellos. Ellos sí resucitaron para no morir más. Fueron las primicias que Él llevó consigo allá para el cielo. Primicias, pero Él quiere también llevarte a ti y llevarme a mí. Pero para ello tengo que escuchar la voz que me dice, levántate y anda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hubiese pasado con ese paralítico si no hubiese escuchado y obedecido a la voz del que le estaba hablando? Ahí se hubiera quedado. Pero el Señor quiere que tú y yo ahora prestemos oído
a la voz del Señor Jesús. Mire lo que nos dice en el espíritu de profecía para el día de hoy. Para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo, había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese. Para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. ¿Qué es lo que viene primero? La restauración espiritual. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día, escuche lo que dice aquí. Estoy leyendo del Deseo de toda la gente, página 235. Dice, hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje. ¿Cuál mensaje? Tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. ¿Escuchó eso? Hay muchas enfermedades que hoy en día está llevando mucha gente. ¿Por qué? Dice, la carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. ¿Estás tú padeciendo de eso? El Señor te está diciendo, ven a mí, tal como estás. Abre tu corazón a Él. Él te vivificará. Él te dará salud espiritual primero. Primero perdonará tus pecados. Y si Él ve y es su voluntad, te dará más tiempo de vida. Pero lo importante es la vida eterna. Así es de que, queridos hermanos, que al estudiar durante esta semana esta lección, levántate y anda, esta lección, pongámonos allí, que el Señor es a mí a quien me está diciendo, levántate y anda. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengas una feliz semana. Muy bien, queridos amigos y hermanos, esto ha sido el repaso de escuela sabática y los esperamos hasta la próxima vez.